Somos voces de la experiencia, compartiendo lo vivido en cada sesión, noticias y recuerdos con nueva esencia. Tres amigos, un podcast, pura conexión. Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Nosotros acá desde Volpa Supermercados en una tarde más, grabando un episodio de nuestro programa Los Tres Iluminados. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hoy vamos a abordar un tema tal vez un poco difícil de conversar a veces o difícil de confrontar. Sensible tal vez. Que se trata del fanatismo. Entonces, vamos a ver cómo le entramos a ese tópico. Les saluda Gabriel Ugalde. Jenny Rábilo. Carlos Lara. Y vamos a empezar a conversar de esto. Primero tratando de definirlo un poco, cómo cada uno de nosotros interpreta o define esto que es como una conducta, más bien, ¿verdad? Es una conducta más que un concepto. Y que de repente puede ser peligrosa y generar incluso daños importantes, ¿verdad? Si no se manejan con cuidado. Así que, ¿qué opinan? Adelante, Lara. Bueno, es muy interesante porque yo creo que el fanatismo también tiene que ver un poco con nuestras ganas de pertenecer a un grupo, ¿verdad? Entonces hay fanatismo en todo tipo, ¿verdad? Hay en el deporte, en la religión, en la política, en los pasatiempos, ¿verdad? Hasta en los libros. Hay gente que defiende ferozmente a una saga. Bueno, ahora que está de moda el K-pop, la música pop coreana. Entonces, que los de BTS, que los de Blackpink, que los de... ¿verdad? Entonces... me ha costado digerir eso mismo. Ajá, mi hija es fanática. Bueno, ya ahora lo dejó por un tiempo, güey. Entonces, es como una forma de pertenecer. Lo que pasa es que llegamos tal vez a un extremo en que ni siquiera podemos tener una conversación un poquito tranquila, ¿verdad? Con las otras personas, porque mi grado de afinidad es tan grande que no permito que otra persona me diga una cosa contraria. O muchas veces esa rivalidad también tiene un matiz económico, ¿verdad? Porque hay rivalidad entre un grupo y otro, entonces se mantiene vigente porque actualmente ninguna publicidad es mala, ¿verdad? Buena o mala, todo es publicidad. Entonces, cuando se generan, a veces hay artistas que quedan así muy poquito y generan alguna polémica, y entonces empiezan a agarrar bandos un grupo del otro. Así. Entonces, yo creo que eso del fanatismo viene por esa necesidad de pertenecer a un grupo, ¿verdad? Porque igual desde chiquitillos nosotros somos unos animales sociales y ocupamos estar en ese grupo, ¿verdad? Entonces yo veo el fanatismo como un extremo, pero que como seres pensantes deberíamos de evitarlo, ¿verdad? Deberíamos de tener la capacidad de parar y decir, no, bueno, ya me estoy yendo hacia donde no debo ir. Pero es una cuestión también que se debe construir, que se debe ir poco a poco, ¿verdad? Es muy difícil que una persona de la noche a la mañana, a menos que se haya iluminado, pueda tal vez entender o tener esa diferenciación. Entonces es algo que se debe de ir como parte de la formación de todos nosotros y hasta de nuestros hijos, de que las cosas no son ni blanco ni negro, ¿verdad? Sino que hay muchos matices y que debemos de siempre tener, si vamos a discutir, entonces discutamos, ¿verdad? Pero discutamos, no es gritar ni agarrarnos de manazos, sino, debatir las ideas. ¿Por qué usted cree que tal cosa? Yo creo
tal cosa, y ojalá en algún momento llegar a algún tipo de consenso, o simplemente, bueno, no llegamos a un consenso, pero hasta ahí. O respetar la opinión Ahí del otro respetar. y listo. ¿Verdad? Entonces, lo que pasa es que también hay opiniones que son respetables, hay otras opiniones que, bueno, ya eso nos metemos en otro asunto, ¿verdad? Porque no todas las opiniones son respetables, de verdad, porque hay personas que, ahí venimos con la tolerancia, ¿verdad? Tolerancia no es tolerar todo, no es una tolerancia absoluta, porque si no, entonces ahí vamos mal. Pero bueno, el asunto con el fanatismo que uno lo ve, ¿verdad? Y en el fútbol, ya que habíamos hablado de tanto en los programas anteriores, habíamos hablado del fútbol, uno lo ve, ¿verdad? Las barras y cómo tal vez, o lo hablaba también Jainer, que a veces puede ser que a un estadio entren personas con mucha educación académica, ¿verdad? Pero cuando llegan ahí se transforman, ¿verdad? Y entonces la cosa es diferente. O uno lo ve en el trabajo, ¿verdad? Hay compañeros que se enferman cuando pierden de su equipo, o a veces ni llegan. Sí. Entonces, Pero, el fanatismo, primero que todo, tiene que ser expresado. O sea, hay que expresarlo, porque difícilmente hay un fanatismo silencioso, me parece a mí. ¿Qué crees vos, David? Bueno, el tema de fanatismo, primero, tenemos que entender que las manifestaciones dichas desde el fanatismo carecen de argumentos, no necesitan argumentos. Lo que dice Carlos de la afinidad es el elemento primordial. Lo único que usted necesita para ser fanático es tener una afinidad ciega por algo o por alguien. Entonces, qué sé yo sapricista, me declaro aficionado al mejor equipo de Costa Rica, de Centroamérica, etcétera, etcétera, sin analizar demasiado, digamos, cuál es la realidad, cuál ha sido la historia, simple y sencillamente porque a mí me nace de algún lugar decir que Saprissa es el mejor porque es mi equipo, o que la música que yo escucho es la mejor, o que la religión que yo profeso o el no profesar la religión es algo en lo que yo tengo razón y los otros no, etcétera, etcétera. No necesitamos absolutamente ningún argumento. Bien decía Lara hace un rato que escribir las opiniones no necesariamente implica que haya que tolerarlas todas o que haya que aceptarlas todas. La opinión es, para decirlo en el mejor de los conceptos, algo que no es científico. La opinión es algo que yo pienso, punto. Y lo que yo pienso puede ser bien porque lo escuché por ahí, o bien simple y sencillamente porque hoy amanecí creyéndolo. Entonces yo no necesito probarlo, es mi opinión. Si no fuera una opinión, si fuera algo constatado con datos y con argumentos, entonces ya no estaríamos hablando de una opinión, ya estaríamos hablando de algo que está comprobado, ¿verdad? Pero es muy difícil comprobar, por ejemplo, que Maradona era más bueno que Pelé, o que Pelé era más bueno que Maradona. Eso es muy difícil de comprobar. Probablemente las personas que andan por los 65, 70 años van a decir que es Maradona. Si me preguntan, que es Pelé, perdón. Si me preguntan a mí, yo voy a decir que es Maradona. Y así sucesivamente con todos los temas. Pero por supuesto hay temas que son más delicados unos que otros, porque si el fanatismo, por ejemplo, a mí me dice Carlos, es que no existe mejores plantas en el mundo que las suculentas. Digamos, yo no tengo ningún problema con que Carlos piense eso, ¿verdad? Pero qué dicha que usas ese ejemplo, y perdona que te interrumpe. Sí. ¿Verdad? Porque sobre un mismo tema está el fanático que opina o que expresa desde la opinión, pero de repente en ese tema hay alguien que sí puede intervenir desde el conocimiento. Entonces, ahorita que planteabas ese ejemplo de Pelé, Maradona, y agrego a Messi, ¿verdad? Entonces se me olvida, vos manejás mejor los nombres. Un entrenador que entrenó tanto a Maradona como a Messi, el flaco Menotti. El flaco Menotti entrenó a Messi, entrenó a Maradona y jugó contra Pelé. Entonces tiene
conocimiento, tiene experiencia, lo palpó la habilidad de los tres Y además era un filósofo. en diferentes perspectivas y él sostiene que Pelé es el mejor. Entonces yo me pregunto si un fanático puede ponerse a debatir a alguien, ¿verdad?, que tiene semejante opinión, pero fundamentada en su experiencia, en observación directa, ¿verdad? El fanático, es que el fanático no te va a opinar a vos en términos de argumentos, o mejor dicho, los argumentos que va a utilizar no necesitan ser ni siquiera verídicos. Él te va a decir, ¿cómo se te ocurre a vos? No sé, me Pelé hizo 1000 goles. Eso no quiere decir que Pelé haya sido mejor que Messi o que Maradona. Quiere decir que era un mejor goleador que Messi o Maradona, en todo caso, ¿verdad? Y hacer, bueno, tal vez eso es como para más adelante en este programa, pero hacer una comparación entre dos elementos tan específicos como dos partidos políticos, dos religiones, dos jugadores de fútbol o dos equipos de fútbol es casi un absurdo. Es decir, nosotros, digamos, vamos a ver, en Costa Rica creo que el fanatismo más desatado tiene que ver con el fútbol. La Liga Deportiva Alajuelense y Si no, Saprissa, si no es año electoral. si no es año electoral, pero hasta eso mermado, ¿no te parece a vos? Porque No sé. cuando yo estaba chiquillo, que estaba muy marcada la diferencia de Liberación, bueno, no tampoco tan chiquillo, hace unos 20 años todavía. Era el bipartidismo. El bipartidismo estaba muy marcado y el tema era, yo recuerdo a gente que todavía, es más, todavía bromeamos con ese tipo de cosas. Si ponen un chayote en la papeleta, yo le pongo el dedo al chayote, ¿verdad? Que eso es lo que dice mucha gente. O si ponen un perro, porque es el partido de sus amores o el de sus papás, el que crecieron, en el que crecieron confiando. Creo que eso ha ido variando. En el tema político, yo sí creo, pero tampoco es lo más importante en la discusión de hoy. Ahora, discusión que yo quería, ahora que vos mencionaste la palabra discusión, la discusión entendida como correctamente es, la discusión es un intercambio de ideas. Sí. Nosotros en Costa Rica entendemos discusión como un pleito, Como un pleito. sobre todo un pleito verbal, Sí. y no es eso lo que corresponde. Entonces yo iba a decir, Saprissa la liga, básicamente. Son los dos equipos con más afición en Costa Rica y con más cantidad de fanáticos. Son equipos distintos si usted se pone a verlos. ¿En qué sentido? Tienen infraestructuras distintas, tienen una historia distinta, tienen, bueno, hasta cronológicamente son distintos, no sé, son todos absolutamente distintos. ¿Cuál es mejor que el otro? Es muy difícil. Sí. Es decir, si vamos a lo deportivo, los sapricistas van a decir Saprissa. Si se dice en la organización, los liguistas tienen que decir la liga. Pero es que son momentos. Sí. O sea, Por supuesto, Sí, por supuesto. Y el momento hoy, de cualquier ámbito, y el momento de hoy de una cosa, también tenemos que entender que no va a ser eterno, ¿verdad? Pero nosotros sentimos en la discusión, cuando nosotros nos empecinamos en sostener una opinión porque sí, que eso es el fanatismo, nosotros lo que estamos es queriendo ganar una discusión o querer ganar una discusión. es que a eso iba, y para darle la palabra a Lara, y para agregar, digamos, para hacer un poco de resumen, la parte conceptual que quisimos aportar, Lara nos hablaba de la afinidad, ¿verdad? De ese apoyo desmedido hacia un sector o una afición, un partido, lo que sea. Vos hablabas sobre la falta de argumentos y obviamente la parte de la discusión. Y yo agregaría la exacerbación de emociones, ¿verdad? Porque de repente alguien puede ser muy aficionado o puede ser muy apasionado sobre un tema, pero hasta ahí, para él, listo. Pero si él solo lo pasa a un escenario donde él defiende a mansalva, ¿verdad?, su posición, y no acepta nada contrario, ¿verdad?, y eso lo lleva al plano de la discusión, del pleito, ¿verdad?, de la necedad, entonces ya entramos en la parte de fanatismo. Y ahora vos mencionabas que sentías que viene a menos la parte política. Yo más bien pienso ahora, decía antes que cuesta mucho que haya un fanatismo silencioso, ¿verdad? Entonces, de repente hace unos años, hace bastantes años,
donde no había redes sociales, ¿verdad? No había tanta difusión mediática de la información. El fanatismo uno lo notaba cuando estaba presencialmente con grupos, ¿verdad? O con personas que se expresaban o que golpeaban la mesa o en un bar o lo que fuera, ¿verdad? Pero ahora tal vez ese fanático que no lo hacía de manera verbal, ahora lo expresa de manera escrita en una red social, por ejemplo. Y lo que está buscando es provocar. O sea, no está nada más expresando, está provocando para que alguien le replique, ¿verdad? ¿Qué opinas? Nada más antes de darle la palabra a Lara, porque eso me recuerda algo que pensé cuando Lara estaba hablando. Hay que saber diferenciar entre lo que es fanatismo y manipulación. Sí. Porque una cosa es que yo me pare aquí de cabeza a despotricar contra todo aquello que va contra mis ideas, y otra cosa es que yo les creo que golpeé el micrófono, ahí me disculpan. Y otra cosa es que yo me vuelva polémico para manipular una situación, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero que hablen, no sé, del presidente de la República. Quiero que se escuche en los foros hablar del Y la presidente. tiro. Entonces tiro una bombita por ahí. Tal vez yo ni siquiera estoy pensando realmente lo que estoy, pero sí, por supuesto, despierto a los fanáticos. Escuchemos entonces a los Osama Bin Laden de los chats. Qué barbaridad, Qué fama. Es que, ves que lo del fanatismo, como decía, bueno, es una afinidad, pero vea que a veces es hasta hereditaria, ¿verdad? Porque uno dice, es que mi papá era de tal partido y yo soy de tal partido, porque es que mi papá, Mariachi Perico. ¿verdad? Aquí fue puñada, entonces Eric Fernández. no hay, a veces es una cuestión, bueno, es una cuestión a veces cultural, ¿verdad? Y hay una frase que casi que es tabú, que muchas veces se dice en los foros, ¿verdad? No, aquí no se discute ni de política, ni religión, Ni de fútbol. ni de fútbol. Pero vea qué interesante, ¿verdad? Porque más bien eso es muy interesante porque cuando se dice aquí no se discute, es como aquí no se pelea, ¿verdad? Pero si nos vamos a la parte de discusión, son temas muy importantes. Y ricos. Y para discutir son interesantísimos, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de religión, bueno, ¿cuál es la religión que más si hablamos de una religión que más se profesa en donde vivimos? Bueno, es esta. Bueno, interesante compararla con otro tipo de religión, ¿verdad? ¿Por qué usted cree que esa es mi única y verdadera religión y por qué este libro dice la verdad y no aquel? Porque la práctica es de la misma religión. Aquí es una y allá es otra. Y hay muchas variaciones, hay muchas teorías de que dice que, digamos, por ejemplo, el del cristianismo, cada uno tenemos un Dios, en realidad, porque adaptamos las bases de la religión a nuestros intereses. Entonces, a veces lo que dice la Biblia, hay unas partes que no me interesan. Entonces, es un Dios que yo le aparto ciertas cositas y tal vez esas cositas sí le interesan, pero hay otras que no. Entonces cada uno va personalizando hasta su Dios, su creencia. Y no solo es que acojo lo que me interesa y dejo de lado lo que me interesa menos, sino que además también tiene que ver con un tema de capacidad de comprensión de las cosas también. Porque, o sea, si estamos hablando sobre la fría letra, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de que yo leo la palabra y yo interpreto lo que sea que interprete, estoy partiendo de mi capacidad de comprensión de lectura, no es otra cosa, ¿verdad? Claro, estoy hablando fuera de la fe, pero a ese punto de la fe es que yo quería llegar, porque y les quería hacer la pregunta a ustedes, sobre todo a Gabriel, que ha hablado un poquito hoy. Y Gabriel, ¿vos crees que la fe en temas religiosos es el equivalente de fanatismo? ¿O esa fe, o que la fe, no solo en los religiosos, sino en cualquier cosa, por ejemplo, tu fe en Alajuela, sea origen de la... Es que no. Yo no hablo de vos, hablo de cualquiera que sea fanático de la Liga Deportiva Alajuelense. ¿Vos crees que un aficionado que tenga fe en su equipo y lo hace fanático de esa fe? Porque siempre hemos hablado de que la fe es un tema ciego, no es una cuestión que yo tengo que probar, es algo que solamente tengo que creer. Sí. Es que yo no creo que el fanatismo se fundamente
en el tema que lo está motivando, ¿verdad? Insisto que es una conducta, ¿verdad? Porque de repente la persona que demuestra fanatismo defendiendo a la liga, por ejemplo, hoy, al equipo de fútbol, que, ¿cómo se llama? Que perdió, pero es mejor. O sea, él perdió, pero es mejor. Y no me digan lo contrario, porque no importa, ese es el formato, etcétera, etcétera, el campeonato. Va a haber otro año. Exacto. Esa misma persona probablemente le llevas a otro tema y su conducta va a ser la misma, ¿verdad? Como si estuviera defendiendo la liga, pero ahora está defendiendo, por ejemplo, el partido político, o mañana está defendiendo la marca del carro que es mejor, o si el automático es mejor que el sincrónico. Y siempre va a ser una conducta, ¿verdad? Es la forma de expresarse y la forma de manejar las emociones, ¿verdad? Yo creo que el fanatismo tiene mucha relación con la inteligencia emocional, ¿verdad? Exageradamente. Y por ahí lo hemos hablado en algunas otras ocasiones. La inteligencia emocional se trata no de privarse de las emociones, sino no dejar que las emociones básicas lleguen o escalen a un plano desmedido, o sea que desborde. Exactamente, que no se desborden, o sea que uno pase del enojo a la ira, ¿verdad? De la risa a la euforia, ¿verdad? Entonces, de repente vos puedes estar no de acuerdo y entonces vos puedes ser o tener la madurez de decir, no voy a gastar por los pilotes, no vamos a estar de acuerdo, él no me está respondiendo de una manera que a mí me agrade, voy a dejar el tema hasta aquí y listo, ¿verdad? Es madurez emocional y enfrentarse al fanatismo de una forma así. Entonces, más bien, dale. No, les iba a decir, pero ¿ustedes han estado alguna vez en medio de una situación de este tipo, donde tienen que enfrentarse a un fanático y le dieron pelota o lo dejaron? Depende del tema que sea. Yo en religión no me meto. No siempre. Ve qué interesante que ahora hablábamos de que, bueno, una cosa es el fanatismo, otra es la manipulación, ¿verdad? Porque si usted conoce que cierta población tiene ese fanatismo o esa afinidad, usted puede lograr, bajo mis intereses, hacer que eso reaccionen a mi favor. A eso le llaman troleo hoy. O porque ahora lo que hablamos de estar molestando de tirar la bomba y salir huyendo. Bueno, es interesante porque uno sabe ya ciertas personas que no aguantan. Que reaccionar, sí. Y que no aguantan ni la discusión como tal, sino que son reaccionarios, ¿verdad? Entonces, pues ya me estoy quemando yo aquí solito. Pero porque a veces hay temas que uno dice, bueno, puña, esto es polvorín, ¿verdad? Y lo tira y el otro día uno revisa los 250 chats que había de mensajes. El experimento social. Y otra vez los he hecho, bueno. Pero la cuestión es que ve ese tipo de cuestiones, de reacciones, o sea, los medios, o dependiendo del interés que haya, lo aprovechan, ¿verdad? Y yo antes hablaba de que esa discusión o esos temas tabú, la religión, la política, el fútbol. Por ejemplo, hablar de política es uno dice, no, es que la política es una pura cochinada. Sí, es una pura cochinada. Por lo menos lo que uno ve, bueno, es casi que a nivel mundial. Pero, sin embargo, si uno ve la política desde una ciencia que la afinidad o su fin es la gobernanza, el escuchar, la mejor opción, ¿verdad? Entonces es muy importante porque hay asuntos que son asuntos políticos, ¿verdad? El asunto de la violencia, de la violencia familiar, de la violencia de género, este tipo de cosas que son cuestiones políticas porque nos incumben a todos. Entonces, a veces esa frase de no se debe discutir esos temas, yo siento que es una forma de no hacer que las personas discutan, que las personas crezcan, porque cuando, por ejemplo, usted llega y me dice, mira, es que vos crees que los unicornios existen,
Pero resulta que hay una investigación que, según la rama de la biología, o no sé, la taxidermia, no sé, dice esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y se han, pues sí, pero es que encontraron unos restos de, no, pero es que, una persona que no sea, que digamos, que de verdad quiera decir, no, me puña, tendrá razón lo que dijo este carajo, y ir a investigar a ver si los unicornios en verdad, o cuando hizo Discovery Channel aquellos programas de los dragones y prácticamente, o de las sirenas, que prácticamente uno creía que era un tema de verdad científico, pero lo que fue como un cortometraje ahí, ¿verdad? Como hacer creer, hacer dudar si en verdad existieron o no existieron. Bueno, la cuestión es que si usted en la discusión, a pesar de que usted esté muy convencido o sea fanático de cierto asunto, pero que por medio de discusión a usted le despertó, ¿tendré yo razón o no tendré yo razón? Y logra investigar. Entonces, eso es una gran ventaja porque o es un logro de la discusión que usted, a pesar de que tenía ese fanatismo o esa creencia absoluta de que, pero usted dice, ay, mira, no, es que esto no es así, ¿verdad? La cuestión es que no se pierde la esencia, ¿verdad? Del subject. Por ejemplo, decir políticas y de repente... ¿Del qué? El objetivo. Del objetivo, del tópico. Ya. Lo que me sacó. Mira, No se pierde la esencia, pero es verdad. Y quería traer, por ejemplo, como ejemplo lo que Lara nos ha explicado ahorita, de que si voy a hablar de política, pero desde una discusión inteligente sobre qué es la política y cuáles son sus objetivos y demás, súper, ¿verdad? Pero de repente te encuentras a alguien que lo que quiere nada más es imponerte su partido o imponerte sus ideales es otra cosa. Ahora que leíamos Pedro Páramo, ¿verdad? Cuando tiene Pedro Páramo a todos los revolucionarios en su mesa y le pregunta que se levante en armas, le dice, bueno, nos levantamos en armas, bueno, ¿y por qué? Yay, porque sí, ahí esperaremos instrucciones, ni siquiera saben por qué, la cuestión es que nos levantamos. Ese es el fanatismo muchas veces, la gente se levanta en armas y sus armas son las opiniones, son las ofensas, ¿verdad? Son el desmeritar al rival, pero sin ningún argumento, ¿verdad? Porque no tiene tal vez el razonamiento o la inteligencia, o sencillamente no es que no la tenga, sino que no la quiere, o sea, no le interesa. Pero inteligentes somos todos, ¿verdad? Lo que pasa es que unos somos más ignorantes que otros y a veces o ignoramos muchas cosas que otros no, pero la cuestión es que cómo trabajar ese fanatismo, ¿no? Hemos dicho muchas, no sé, habría que contar cuántas veces hemos dicho fanatismo, pero tal vez lo decimos de una forma así como muy Peyorativa. Sí, no, o incendiaria, por decir una cosa, ¿verdad? Pero es cómo trabajar para que no sucedan esas cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hablamos de la política. Bueno, vemos cómo siempre la opinión va muy polarizada, ¿verdad? Se está muy polarizando, o sea, blanco y negro. Y hay partidos políticos y hay políticos, personas que se aprovechan, que van manipulando poco a poco para ir polarizando, para ir poniendo a la gente en un choque, ¿verdad? En un continuo, ya ahí no es una discusión, sino un continuo pelea, ¿verdad? O decir, por ejemplo, bueno, como muchas veces lo hace el presidente de Costa Rica, ¿verdad? Que es que presentan un proyecto, el proyecto tiene todos los vicios legales que puedan haber, se lo echan para atrás y entonces, vean, es que la Contraloría no me está dejando trabajar. Yo quiero hacer este proyecto tan importante, un proyecto país, papá, y ¿quién le ha dicho a la Contraloría que pueda más que el gobierno? Y empieza ese tipo de argumentos que lo que hacen es, la gente, sí, tiene razón, ¿verdad? Pero en lugar de, bueno, si tiene todos estos vicios legales, corrijámoslo, hagámoslo conforme a lo que establece la ley de este país y vamos para adelante.
¿verdad? Entonces hacen los cambios y todo, y muy bien, ok, lo presentan y otra vez, y la Contraloría, por ejemplo, que es la que tiene que velar porque que las cosas se cumplan por la ley en el gobierno, dice, perfecto, no hay ningún problema, y el proyecto se realiza, ¿verdad? Pero no hacen eso, ¿verdad? Lo que hacen es decir, ahí hay una, ¿cómo es que le dicen? Ahí hay una, bueno, que tiene no sé cuántos años de estar la Contralora, ¿verdad? Y entonces es una... Vitalicia. Es una costarricense con corona y todas esas cuestiones, ¿verdad? Lo que hacen es, decididamente, tener o exacerbar esos sentimientos, esas emociones, ¿verdad? Diciendo mentiras que parecen verdad. Sí. Bueno, pero entonces, pero nada, eso es una forma de aprovechar ese fanatismo. Si nosotros tuviéramos una educación diferente, ¿verdad? Si nosotros discutiéramos en la casa, discutir un tema, vamos aquí, usted, bueno, ¿qué opina? Bueno, ok, usted opina esto, pero resulta que hay estudios de personas serias que dicen esto y esto, que va al contrario de lo que usted dice. ¿Usted de dónde sacó esos datos? No, es que yo creo que eso es así. Bueno, no es, ¿verdad? No es así. Yo creo que existen los extraterrestres. Bueno, ¿dónde están los extraterrestres? ¿Verdad? No, es que tienen que existir. Bueno, estamos o no estamos, ¿verdad? Entonces, pero si se pudiera o si tuviera esa costumbre de estar siempre haciendo unas discusiones serias y de forma tranquila también, ¿verdad? Porque no hay que enojarse, porque simplemente estamos tocando un tema. Entonces, yo creo que nos iría mucho mejor, tal vez. Seríamos más como sociedad. Como sociedad. ¿Vos qué opinas sobre los detonantes? Porque me preguntabas a mí si la fe es suficiente motivo para verse fanatismo. Entonces, ¿será el tema? ¿O será cómo lo maneja, por ejemplo, los medios? ¿O cómo lo manejan las redes sociales? ¿O quien lo plantee para que se genere, por ejemplo, una discusión fanática? A mí más que el tema de redes sociales y de eso me interesan las interacciones entre las personas. Por ejemplo, si vos te sentás en una mesa y comedor del lugar donde trabajas y de pronto se desata una conversación que termina en divergencia, lo primero que, digamos, por supuesto que lo que estoy hablando es muy racional, ¿verdad? Y se puede analizar desde afuera y no en el momento. Pero uno lo primero que tendría que detectar es si la divergencia viene del razonamiento de ambas personas o si viene del fanatismo. Porque no es que apartando el fanatismo va a dejar de haber divergencia entre las opiniones de las personas o entre las creencias de las personas. Eso no va a ser así. Yo me imagino que en un laboratorio donde se están realizando investigaciones científicas, a pesar de los argumentos y a pesar de lo que ven a través de los instrumentos y de los experimentos y de lo que sea que hacen durante meses en un laboratorio, habrá personas que digan es negro, el otro dirá que es blanco, el otro dirá que es rojo. Entonces no es un tema que simplemente pasa por el fanatismo. Pero como el fanatismo es de lo que estamos hablando, yo sí creo que, bueno, yo creo que ya lo mencionamos. Cuando Lara habla de afinidad, también podríamos agregar ahí un término que se ha utilizado varias veces en la conversación de hoy, que es exacerbado. Entonces hablaríamos de una afinidad exacerbada. Exacerbar la afinidad, es decir, impulsar a niveles estratosféricos la afinidad por algo, aún sin razón para tal cosa. Antes Lara, por ejemplo, estaba hablando del tema de política y nosotros metemos dentro de política cosas que no son de política. Por ejemplo, si vos estás mencionando que el presidente, bueno, vos dijiste otra cosa, yo voy a poner otro ejemplo, que el presidente en una conferencia de prensa cayó a un periodista, eso no es política, eso es la reacción de un político o de un señor que se dedica a la política, que resulta ser el presidente de la República.
Entonces ahí se pueden desatar las discusiones entre los que apoyan al presidente y los que no lo apoyan, sí, de manera fanática. ¿Verdad? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Es que así se tienen que decir las cosas? No, a mí me parece que la forma correcta del presidente de manejar la tal... Eso sí es fanatismo, pero el tema no es político. Tampoco el tema es político, por ejemplo, sobre la cantidad de puntos favorables o desfavorables que tenga una persona que se desempeñe en un puesto político. Eso no es político tampoco. Político es bien lo que decías vos. El análisis, digamos, más técnico, será la palabra, de las estrategias que se plantean para hacer o deshacer algo, para resolver, para, etcétera, etcétera. Y la discusión con argumentos. Claro. Vea, ni siquiera, no sé, si aquí nos vienen a hablar de la convención interna del Partido de Unidad Social Cristiana, donde se está tomando la decisión de que los precandidatos sean fulano, sutano, mengano y perencejo, o que el candidato sea fulano, ni siquiera ahí estamos hablando de política. Ahí estamos hablando de la periferia de asuntos políticos. Estamos hablando de Tendencias. de cómo se está preparando ese partido para alcanzar el poder. Y aunque el poder del que estamos hablando es el poder político, no necesariamente son las estrategias políticas las que llevan a los personajes al poder. No es el fondo. Es la popularidad. No es el fondo. Es la popularidad, son las buenas campañas, buenas no, las campañas eficaces de publicidad. El financiamiento. Por supuesto, entre más plata tengas, más anuncios puedes hacer, eso tampoco es político. Entonces, volviendo a lo que... Pero, perdona, es lo que la gente entiende como política. Claro, yo me acuerdo cuando Son mi mamá me elementos decía que externos. mi mamá decía que a ella le gustaba trabajar en política y lo que le gustaba era ir a meterse al Club de la Unidad Social Cristiana, aquellos años, de no sé a qué, digamos. No sé Yo nunca lo he entendido. Que uno pasa por los clubes y la gente está ahí sentada viendo papeles y hay 2 sillas blancas en un espacio de 120 metros. Yo me imagino no que entiendo. lo que están es organizándose para los días de las elecciones, cómo vamos a trabajar, cuáles van a ser los días, cómo vamos a recoger las personas. Eso tampoco es política. Sí. Eso tampoco es política. Pero mi mamá decía que a ella le encantaba ir a trabajar en política. ¿Ok? ¿Te acordás también que en algún momento, recordarán ustedes que en algún momento a este tipo de conducta se le llamaba politiquería? Y a mí me parecía muy acertado, me parece aún muy acertado, llamarle politiquería, así, claro, se dice de manera peyorativa, decirle a eso, a estos elementos periféricos de lo que tiene que ver con las carreras políticas de ciertas personas para nombrarlos en un puesto. Porque, vamos a ver, acaban de pasar las elecciones en Estados Unidos. Ustedes deben haber escuchado las declaraciones que daban uno y otro candidato. Uno puede ser, digamos, puede ser afín a uno o al otro, pero yo creo que lo que nadie puede negar es que las maneras de uno de ellos, el que ganó las elecciones, eran muy poco elegantes. Y sin embargo no era política. Eso no es política. O sea, no es política decir, no, es que la candidata que se dice que es negra no es negra, es de la India. Eso no es política. Eso es, bueno, no sé, otra cosa. Parece un concurso de popularidad. Todos estuvimos en el colegio y sabemos lo que era ser o más o menos popular y lo que afectaba y sobre todo cómo afectaba a algunas personas. Porque incluso a los más populares en lo que sea, van adquiriendo una presión que en momentos les resulta inmanejable. Pero tal vez un poco amarrando con lo que decía Carlos, sobre que si discutiéramos de una forma diferente, ¿verdad? Creceríamos como sociedad. Entonces, es que todos esos temas se han desvirtuado en el tiempo, entonces. O sea, se ha desvirtuado muchísimo la esencia, vuelvo y repito. Y voy a entrar porque hemos hablado de que política, que fútbol, que religión. Yo agrego un tema, por ejemplo, el sindicalismo. El sindicalismo, en su esencia, ¿verdad? Nos trajo un montón de logros por los cuales hoy disfrutamos, ¿verdad? Qué sé yo, que el aguinaldo, ¿verdad? Que las vacaciones, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos aceptan que eso viene del lado izquierdo de la paleta política? Por ejemplo, ¿verdad? El fanatismo hace soslayar eso muchísimas veces. Pero yo voy a cómo se ha desvirtuado en el tiempo, porque hoy día muchas veces en muchas mesas de discusión
El sindicalismo lo que hace es defender causas. Sí, ya por defender pareciera que... Exactamente, y buscar adeptos que coticen para el sindicato, y la actitud con lo que los sindicatos llegan a la mesa de negociación, ya llegan exacerbados, ya llegan enojados, ya llegan golpeando la mesa y haciendo que el grupo que lo respalda, que tal vez no tiene los argumentos, lo que hagan es que peguen 4 gritos, ¿verdad? Y ya que el escenario se desvirtuó, o sea, ya la discusión no es inteligente, la discusión no es constructiva, ¿verdad? Es fanática. Es que vemos lo que hablamos de la política, lo importante que es la discusión política y las estrategias políticas para el desarrollo de una nación, ¿verdad? Que eso es lo importante, ver hacia el futuro y ver hacia dónde queremos ir creciendo y cómo queremos ir creciendo, ¿verdad? Esas estrategias políticas, eso es la política. Lo demás es de politiquería, decía Jainer. Bueno, un caso del sindicalismo. Bueno, el sindicalismo es la única representación legal que tienen los empleados contra el patrón. Que en teoría eso es un logro grandísimo, ¿verdad? De que el empleado no está indefenso ante el atropello muchas veces del patrón. Pero, como vos decís, hay ciertos grupitos, hay ciertos elementos que aprovechan ese puesto de poder, ya sea para figurar o para, como decir, traer más adeptos. Entonces, igual se empieza a tener una idea errada, ¿verdad? Porque muchas veces las personas pueden decir, no, es que ese fulano que es del sindicato, no, ese es un sinvergüenza, ese es un vividor. Es que los sindicatos no sirven para nada, lo único que sirven es para ganar privilegios, ¿verdad? Bueno, Tener una colección de carros, como aquel carajo. pero la cuestión es que ¿para qué se crea esa organización? Se crea para defender al empleado, ¿verdad? Lo que pasa es que se va perdiendo. Igual en la política, ve qué interesante, ¿qué pasaría si hubiera una mesa de discusión de las principales cabezas pensantes o de los dirigentes de grupos políticos se pusieran a discutir, de cómo queremos Costa Rica de aquí a 50 años? Bueno, planeemos de aquí a 10 años, a 20, a 30. Y ok, bueno, lo que queremos es ir por esta ruta porque no sé, empezar a hacer eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Ahora, ¿quién va a ir desarrollando eso? Ok, ahí es donde empieza la dinámica de las elecciones, ¿verdad? Que igual los partidos políticos, yo creo que ese es un gran problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los partidos políticos van a defender sus intereses, que sería contrario a lo de que si todos nos organizamos para ver un tipo, bueno, a veces uno dice, bueno, eso pareciera que fuera un tipo de comunismo, ¿verdad? Porque siempre se sataniza esa palabra. Ok, pero no es así, ¿verdad? Es simplemente queremos esto es lo que queremos. Ok, diferentes matices, diferentes formas, cada grupo quiere una forma, ok, pero esa es la línea que nosotros vamos a llevar de aquí a 50 años. Lo vamos a revisar cada 20 años, o cada 10 años, o cada 15, no sé. Pero se tenía pero un es que cosa más interesante. muy grande, ¿verdad? Y eso no quiere decir que las personas, los grandes dirigentes, no sean personas muy inteligentes, ¿verdad? Porque hay gente que es gente brillante, pero hay otro tipo de intereses que no dejan que se pueda hacer. Pero otra vez, el tema es, si estamos hablando de las personas que ponen los temas en la mesa, vos lo decís bien, ellos están defendiendo intereses propios o intereses de grupos a los que representan, que se supone que es el líder de la política, ¿verdad? De la representación política, pero sabemos que al final tiene mucho que ver con temas personales. Pero los demás, los que apoyan a unos y otros, esos sí son los que se empapan de fanatismo. Ya, entonces, sí,
más allá de quién tenga la razón y de cuál sea la línea que sea mejor llevar para esta comunidad o para el país, etcétera, etcétera, o incluso para las compañías, hablando ya propiamente de negocios, porque dentro de las empresas también hay movimientos políticos, ¿verdad? Está claro. Nosotros no tenemos, por ejemplo, la madurez, estoy hablando de Costa Rica en general, de llegar y decir, bueno, el gobierno pasado, el presidente Carlos Lara, que pertenecía al partido Patito, realizó una buena labor en este ámbito. Entonces, el presidente actual, Gabriel Ugalde, del partido Perrito, dice, yo voy a darle continuidad al trabajo que hizo Carlos Lara. Eso no existe. Eso no existe. Aquí, digamos... Se corta. Aquí hay gente que ha casi que gritado a los cuatro vientos que es necesaria la reelección continua para darle precisamente, valga la redundancia, continuidad a un proyecto y si es posible hasta dejarlo acabadito, ¿verdad? En un proceso de 8 años. Eso no va a pasar nunca. No va a pasar nunca porque cuando entre el otro partido, si es que hay cambio en el poder, va a decir, vamos de nuevo con eso, vamos de cero con eso, porque, y ahí no hay fanatismo, ahí es un tema de intereses. Claro, porque aunque sea buena la propuesta anterior, si la propuso la acera de frente y yo la apoyo, voy a quedar mal, es como una traición hacia los míos, ¿verdad? Y es más, voy a dispararme en el pie para las próximas elecciones. No, y además no seamos ingenuos. A mí me apoyaron los arroceros, yo tengo que servir a los arroceros, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Eso es lo que pasa en la política. La próxima vez, no sé, si la campaña la apoyan, no sé, la empresa hotelera, digo, la oferta hotelera del país, probablemente la política vaya enderezada más hacia esa dirección. Entonces, unos por preservarse en el poder y otros por servirse del poder. Pero, repito, ahí no existe nada que tenga que ver con fanatismo, ahí todo tiene que ver con sangre fría, si se quiere. Sí, y también lo que también hemos querido ejemplificar, ¿verdad? Que no es el fondo, son las formas, ¿verdad? Correcto. Y también la parte de la manipulación. Ahorita que ustedes comentaban, me ponía yo a pensar, en estos días vi en las noticias que está otra vez la discusión sobre la minería, ¿verdad? Que es un tema importante en un país con tanta riqueza ecológica, pero también con tanta riqueza en oro, por ejemplo, ¿verdad? Que se le podría sacar muchísimo provecho. Y eso hay que llevarlo a foros de discusión de gente con mucho conocimiento en ambos extremos. Y de repente un noticiero dice, le vamos a consultar al público si cree que tiene que habilitar la minería a cielo abierto, sí o no, ¿verdad? Y abrimos central telefónica y después se va para la calle y le pregunta a cualquier persona que pasa por la calle, ¿usted qué opina de eso? No, que no. ¿Y por qué? Porque no es bueno. O no, es que a mí no me parece. ¿Qué está aportando eso a la discusión? En lo más mínimo, al análisis. ¿Qué está persiguiendo el medio de comunicación con ese ejercicio? ¿Está usted de acuerdo de que los perritos se pateen en la calle? Exacto. ¿Cuál es el aporte? Hacen a veces unas preguntas que van dirigidas, ya van encaminadas a la respuesta, ¿verdad? No, pero a lo que voy es que tiene una intención. Sí, por eso. ¿Verdad? De polarizar. Sí. En ningún momento de aportar a la discusión, a inteligente, al abordaje del problema. En ningún momento lo está haciendo. ¿Verdad? Y tal vez esa, bueno, para no decir fanatismo, esa devoción, que hace rato digo, puña, ¿qué otra palabra podemos usar para el fanatismo? Es una devoción. Una devoción es precisamente eso, seguir a una persona ciegamente. Es una devoción completa. Entonces, siguiendo con el asunto de la devoción o del fanatismo, bueno, es algo tan complicado que, bueno, me imagino que desde las ciencias sociales, yo no tengo nada de ciencias sociales porque mi formación fue ingenieril, pero eso es una discusión riquísima y me imagino que deben haber
foros de foros y libros de libros con respecto al asunto. La sociología se ha ocupado mucho de ese tipo de temas. Lo que pasa es que, de nuevo, incluso hasta las investigaciones que parecen serias, no le quepan a ustedes la menor duda que al ser llevadas a cabo por una persona tiene un objetivo. Es decir, no les quepa a ustedes la menor duda que cuando yo quiera demostrar que la mantequilla es buenísima para la salud, va a salir una investigación en que la mantequilla es buena para la salud. Y cuando yo necesite probar que la mantequilla es muy mala para la salud, van a salir investigaciones que nos van a arrojar esos resultados. Eso, pero ahí no hay fanatismo. Otra vez, ahí hay manipulación. Los fanáticos son los que se dejan llevar. Los que se alimentan Claro. Para seguir con la línea de lo que dice Lara, de los que se alimentan devotamente de lo que otros dicen, y entonces dicen, si lo dice Carlos, es cierto. Uy, ni me diga cuando puse lo de las... Lo he mencionado en otras ocasiones. A mí me ha tocado lo siguiente. Por ejemplo, en mi trabajo me ha tocado ser vocero, por ejemplo, en campañas de vacunación. ¿Okay? Ya cuando la vacuna llega a la implementación, la caja, que es el instrumento que lleva a la población la aplicación, esas vacunas han pasado por toda una serie de filtros científicos, ¿verdad? Obviamente primero las autoridades internacionales, que la FDA, que la Asociación Europea, en lo nacional, obviamente por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, y finalmente nosotros lo que hacemos es instrumentar lo que ya está todo demostrado, ¿verdad? Entonces cuando uno va de vocero, como vos decís, lleva todo el pliego de argumentos, ¿verdad?, científicos que respaldan el ejercicio de la vacunación contra X o Y enfermedad. En las plataformas que uno aparece, empiezan todos los antivacunas en una discusión totalmente absurda y provocativa, ¿verdad? Que vos decís también que lo que pretende es manipular, porque no empiezan a aportar desde los argumentos, sino que empiezan asesinos o ladrones. No hay argumentos desde que te dicen a vos que un exministro era un veterinario, porque la escuela de epidemiología está enclavada en la escuela de veterinaria de la UNA. No con eso los epidemiólogos son veterinarios, sino que por afinidad con, ¿cómo puedo explicarlo? Esto, Gabriel, yo sé que lo maneja mejor que yo, pero por afinidad con la naturaleza de la carrera de epidemiología, no está mal que esté ubicada en el... Pero eso es un tema muy técnico que yo jamás me voy a meter porque sería yo un pecador. Pero entonces era muy fácil llegar y decir, es que no sabe nada, no ve que es un veterinario, es salido de la escuela veterinaria de la UNA. Y entonces con esa falacia, porque esos son también los argumentos falaces, nos vienen a querer convencer de lo que ellos creen, o por lo menos de tratar de ganar una discusión con lo que ellos creen. Ese tema de la falacia quedaría para todo un programa completo. Es importantísimo porque parece un argumento, pero en realidad no lo es. Nada más voy a decir una cosa muy rápida de la falacia. Aristóteles decía, la falacia es un razonamiento que es correcto, pero que no necesariamente arroja la verdad. Con eso yo les digo a todos, usted puede razonar correctamente algo y aún así estar equivocado. Sí, claro. Uh-huh. Entonces, cuando alguien llega y dice, por ejemplo, es que aquel viejo, el que está diciendo eso, estuvo preso, ¿cómo le van a creer? A lo mejor no tiene nada que ver que él haya estado preso con las cosas que está diciendo, pero por estar preso se le baja ni es cierto lo que estuvo preso, ¿verdad? No, aunque lo estuviera, pero lo dicen y lo descalifican. Es que eso es. Y también seguro que le permitió estudiar lo que está hablando. Por ejemplo. El tema es que precisamente yo pretendo descalificar a alguien muchas veces en el fanatismo, ya que estamos hablando de esto, a alguien o algo por una percepción que ni siquiera, como les digo,
se acerca a lo que es correcto o a lo que, o a lo que es la verdad. Simple y no, correcto, digamos, sí puede ser el razonamiento, como les digo. Sí, Usted llega y dice, ma, es lógico que yo piense esto porque esto y esto. Pero el que sea eso sea lógico no quiere decir que sea correcto. Así, muy, muy fácilmente. Por ejemplo, si yo llego y le digo a usted, Gabriel, en esa casa de enfrente, todos los hombres tienen barba. Todos los hombres que viven en esa casa tienen barba. Y usted ve salir un hombre con barba de esa casa y usted dice, ah, ese carajo vive en esa casa. Y a lo mejor no. A lo mejor es un vecino. A lo mejor es un primo. En epidemiología, por ejemplo, a eso le decimos que la anécdota sobre la estadística, ¿verdad? Okay. Que de repente vos decís, mira, hay un caso que comió tal cosa y le dio tal otra, ya sea como por un hecho científico y no, y probablemente es algo aislado o coincidente o incidental, ¿verdad? El tipo con barba que salió por ahí probablemente fuera el único y ni siquiera vivía en esa casa, ¿verdad? ¿Cómo? Pero no está mal que vos creyeras que era Exacto. esa casa, porque yo dije que todos los hombres No, de esa muchas casa veces barba. tiene más fuerza la anécdota que la estadística, Sí. porque es más visible, ¿verdad? Y es un poco lo que busca la gente con, bueno, y ahora que hablabas de la falacia, con esos ejercicios de los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿y usted por qué lo cree? No sé qué, ¿verdad que no? No, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es así porque salió en Telenoticias. Es correcto, esa es una falacia. Es una falacia, es decir, eso es verdad porque lo dijo fulano de tal, eso no es un argumento. Eso no es un argumento, eso es verdad porque es verdad o es mentira porque es mentira, razonado en esto y esto y esto, pero no porque Gabriel lo diga, o no porque Jerry lo diga, o porque Carlos lo diga, son verdad o son mentiras. O son mentiras las cosas que se están diciendo. Ese es el tipo de falacias en el que se cae cuando queremos manipular la verdad, y eso lo puede usar tanto el que desea manipular como el fanático. ¿Verdad? El fanático es muy dado, entonces, por ejemplo, decir, qué sé yo, mi religión, no con estas palabras textuales, pero al final lo que menciona lleva hacia eso. Mi religión es la mejor porque es la mía. Al final de cuentas de eso se trata. Mi equipo es el mejor porque es el mío. Mi candidato es el mejor porque fue por el que yo voté. Y porque al final de cuentas el orgullo nos juega en contra todas las veces y nosotros somos muy dados a creer que es más fácil, desde mi punto de vista, que te engañen a vos, que te engañen a vos, a que me engañen a mí. Para ir cuadrando un mensaje de cierre, de cómo podemos enfrentar. Primero que nada, dejar claro que este espacio es un espacio de opinión 100%. No nos hagan caso. Y que nosotros no somos eruditos en X o Y tema, ¿verdad? Y cuando de repente, por ejemplo, queremos aconsejar o por lo menos ilustrar. Lara es un especialista en los conflictos, en generar conflictos. O por ejemplo, en este caso queremos ilustrar cómo enfrentarse ante una discusión fundamentada en el fanatismo, se cabe el término fundamentado ahí. Lo hacemos desde nuestra experiencia, o sea, de personas que también ya hemos pasado por ahí, nos hemos equivocado, hemos sido fanáticos en algún momento por algún tema, ¿verdad? Pero ¿cómo lo enfrentamos? Porque, por ejemplo, voy a tirarlo de la manera más coloquial. Por ejemplo, ahora que estamos en las etapas finales del campeonato de fútbol, ¿verdad? A mí esto ya a uno le genera hasta cierta gracia y comodidad y lo ve de una manera diferente. Cuando de repente empiezan, ¿y dónde están los liguistas? ¿Verdad? ¿Y dónde están los campeones centroamericanos con todo el sarcasmo del mundo? Entonces uno dice, no, aquí yo no entro, yo tranquilo, ¿verdad? Y pasa. Sí. Y ya para ir dándole un cierre, ¿verdad? Yo creo que ese fanatismo, esa devoción, va a ser muy difícil que se elimine, ¿verdad? O que lo lleguemos a de verdad dominar, ¿verdad? Esas emociones, porque son emociones. Lo que pasa es que lo que debemos tratar es contenernos, ¿verdad? Tener esa inteligencia emocional y no herir a las otras personas de una manera intencional, ¿verdad? Porque lo bonito, porque siempre irse al cuerpo. Sí, porque por ejemplo cuando a veces hasta en la misma familia, ¿verdad? Porque a veces a mí me gusta hacer ese tipo de cosas. A veces no, es más frecuente, sí, a veces. Y que entonces hay que tener también cuidado, ¿verdad? Hasta dónde se llega,
si vos querés, si querés hacer una provocación, también hay que saber hasta allá, hasta aquí, ¿verdad? Porque entonces ya nos pasamos de ese límite de la discusión o pasamos a hacer ese fanatismo y ya empezamos a herir, ¿verdad? Y a crear esos conflictos que en familia no deben existir. Sí se debe de hacer discusiones, pero discusiones tranquilas. Y ojalá en el momento en que ya todo empieza como a salirse un poquito de las manos, bueno, ya, ok, paremos, pero bueno, ahí queda ese gusanito de la discusión sana. ¿Cómo se llamaba la familia de Romeo y Julieta? Los Capuleto Montesco. y los Montesco, que al final ni siquiera sabían por qué estaban enojados, ¿verdad? Y fue un amorío como de 3 horas, o de, ¿cuánto fue? Un día y medio, Sí, una cuestión. Pero si nos descuidamos llegamos a esos Sí. extremos, ¿verdad? Yo también, como para finalizar, yo creo que si nosotros, cada persona, como dijo Lara, todos somos inteligentes, unos tienen más conocimiento que otros, eso está claro, pero el conocimiento no tiene mucho que ver cuando de detectar lo que es fanatismo y lo que no se trata. Yo creo que todos perfectamente, tal vez como dije antes, en el momento no, pero después de que pasa una discusión, después de que sea una discusión en la que nosotros estuvimos o solo la presenciamos, yo creo que todos vamos a poder determinar cuando hubo un debate de ideas y cuando solo se trató de una discusión apasionada. En la discusión apasionada normalmente terminan las personas, una de las dos por lo menos, yéndose al cuerpo. Todos hemos caído en eso. Yo no es que no pretendemos aquí hacer pensar que nosotros no lo hacemos, es decir, tratamos de no, como creo que trata la mayoría de las personas, pero es muy normal, por ejemplo, que con una discusión que tiene que ver con fanatismo, una de las personas le diga al otro cosas como, es que no me extraña de vos, porque vos toda la vida has sido tan cosa, ¿verdad? Ya no es una idea, sino es un ataque. Entonces, Tenía que ser morado. por ejemplo, morado tenía que ser liberacionista, no sé qué, etcétera, etcétera. El tema, entonces, por nuestra propia salud, si se quiere también, ¿verdad? Nuestra propia salud emocional, es, vamos a ver, yo no debería decirlo y no lo voy a decir, pero yo recuerdo cuando yo formaba parte de un grupo por ahí, nos hablaban de ser inteligentemente egoístas y consistía en lo siguiente, para poner solo un ejemplo. Si yo veía que con Lara la cosa no funcaba, pero yo no estaba seguro si era yo o de verdad era Lara que me repelía, yo hacía 1 o 2 intentos. Me sentaba a comer un día con Carlos, o lo saludaba cuando lo veía en la calle, pero cuando ya uno ve que en efecto hay un asunto ahí, de que yo al hombre no le caigo bien, era el momento de aplicar esto de ser inteligentemente egoísta. ¿Y qué era ser inteligentemente egoísta? Me vale pelos, Lara, yo mejor me aparto. Entonces, cuando una discusión, uno sabe más o menos también cuando uno frecuenta ciertos grupos. Cuando digo ciertos grupos, son los grupos en los que uno se desenvuelve también, no es que uno esté por encima de los grupos. Uno sabe cuáles son los elementos que caen más fácilmente en ciertas cosas, ¿verdad? Son los que llegan a... Entonces, como dije yo antes, nada más de pasar, yo, por ejemplo, prefiero no meterme en los temas de religión. Porque primero, yo considero que la fe de las personas se respeta, pero también la falta de fe debe ser respetada. Es decir, uno escucha muchos argumentos en donde le vienen a dar a uno razones de por qué tienen razón en creer lo que creen, pero no aceptan que uno no crea, ¿no? Y yo pienso también que esa parte es importante, entender, si Carlos no es creyente, ¿para qué le insisten en que crea lo mismo que yo creo? Si yo soy liguista, yo no voy a convencer a ningún sapricista de que sea liguista o de que mi equipo es mejor que el de él, ¿verdad? Y así sucesivamente con todo. Entonces, enfrascarse, y claro, repito lo que dije antes, uno cae muchas veces en eso. Lo más inteligente, si uno tiene la manera de manejarlo, es dejarlo pasar. Es a veces dejar pasar las conversaciones. Yo te aprendí un toque de un grupo, no del grupo de generación, por cierto, sino otro grupo
que a mí me tenían enfermo porque las discusiones eran de fútbol todos los días. No es que me disguste el fútbol, pero el nivel de fanatismo que se manejaba ahí llegaba hasta desearle a jugadores que se lesionaran y etcétera. Entonces a mí esa cuestión sí ya me molesta un poco. Archive el grupo. Si ustedes tienen un grupito de WhatsApp Que los provoca. y los provoca, pero no quieren salirse porque, no sé, no quieren dar que hablar, no tienen que dar explicaciones, archívenlo. Es una maravilla. Y les paso totalmente a partir de Carlos. Cuando quiero morder a alguien, Tire la bomba. mando la bomba del grupo archivado, ni cuenta me doy de lo que responde. Y tal vez ahí para contextualizar, este programa del día de hoy lo estamos grabando en una época festiva. Y que es Navidad, se acerca Navidad. Y casualmente en Costa Rica, como antes Jane lo afirmaba, uno de los temas que más fanatismo provoca es el fútbol. Entonces muy probablemente va a coincidir las finales del campeonato con la época navideña. Bueno, de No hecho, dejemos que se de hecho, ensucie. de final de segunda fase es 29 de diciembre. 29 de diciembre. Debería ser- No dejemos que se ensucie una época tan bonita con discusiones totalmente insulsas por que- algo tan trivial. por algo tan trivial. Sí, es. Bueno, yo nada más agradezco nuevamente a Wolpa Claro. por tenernos acá, al segundo piso, Wolpa, Gracias. que nos cede tan amablemente esta sala para hacer Y el los cafecito. programas y que, pues, por supuesto, nos proporciona el cafecito y las empanaditas que Carlos se comió. Qué bueno Que se comió hoy. Y Suscríbanse a nuestro canal y muy pronto tendremos programitas en vivo para que ustedes interactúen con nosotros directamente en línea y en tiempo real. Sí, es. bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. No, no. Pura vida. Luego.